Este es el programa, Mi tiempo a solas con Dios. Con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín, en lo que es nuestro nuevo programa, el podcast, Mi tiempo a solas con Dios. Me acompaña en esta tarde maravillosa que el Señor ha hecho, el pastor David Soto, y me gustaría que él se presente. Dios le bendiga. Este que te habla es el pastor David Soto, pastor de la iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, amigo de aquí de Alex Valentín por muchos años. David y yo creo que tú nos conocimos, van como 15 años ya. Y cuidado si un poquito más, yo creo. Un poco más. Si tú no eras pastor todavía, así que, ¿cuántos años tú llevas ya en el pastorado? Llevamos 12 años pastoreando. 12 años, y cuando yo te conocí a ti la primera vez, tú estabas de copastor. Así que tú tienes 12 años de pastorado, yo tengo 11, así que estamos bien cercanos el uno al otro. Nuestros comienzos pastorales fueron básicamente a la misma vez. Y a pesar de que me fui por tantos años, yo me fui por 9 años para Chicago y seguimos compartiendo, seguimos siendo, en vez de compañeros de ministerio, seguimos siendo buenos amigos y hermanos. Me encanta porque la Biblia dice que un amigo es más que un hermano en tiempos de aflicción, pero pudimos ser amigos y hermanos sin haber tiempos de aflicción. Yo diría que nuestra amistad ya va llegando a la misma amistad de David y Jonatán. Amén. Es algo bien íntimo. Y lo digo en realidad porque ciertamente amigo no se le puede decir a todo el mundo. Y hermanos, aunque sean de sangre, a veces te dan de la espalda. Eso es así. Pero cuando son hermanos por la sangre de Cristo, ya la sangre de Cristo nos une eternamente y para siempre. Amén. Y yo te pregunto, David, porque yo sé que vamos a tener una audiencia que nos va a estar viendo, que se van a estar preguntando, ¿y estos dos de dónde salieron? Nos tenemos que reír porque el comentario que llega a nuestra mente no es estos dos, sino ¿de dónde salieron estos dos locos que están hoy aquí? Y yo quisiera que para que la gente pueda tener un poquito de background de lo que somos o de quiénes somos nosotros, yo quisiera preguntarte, David, ¿cuándo comenzó este llamado en tu vida? ¿Cómo comenzó todo esto? Válgame. Yo recuerdo en la niñez yo estar predicando en una lavadora de rodillo con un montón de piedras. ¿Esa fue tu primera iglesia? Un montón de piedras. Y de hecho, me acuerdo de que yo hablaba, que si la gente no hablaba, aún aquellas piedras hablarían. En eso transcurre un tiempo y pues, como todo joven, uno se va enfriando un poco. No es hasta que empieza a surgir el llamado, un tanto doloroso también. El que diga que no lo es, pues yo no sé qué pastorado tiene, pero El que diga que quiera el pastorado tiene que pensarlo 2 o 3 veces, porque esto no es fácil. Es gratificante, amén. pero es difícil. Oye, Cuando se me hizo el llamado directamente, fue doloroso. Fue con dolor porque yo estaba muy cómodo como copastor, estaba muy cómodo. Y surgieron varias eventualidades. Y de esas eventualidades dolorosas es que surge el pastorado. o sea que tu llamado claro y preciso vino ya tú estando en tu adultez, ya tú Sí. siendo adulto. Oh, wow, contrario al mío. Porque yo era, creo que apenas un niño de 8 años cuando a mi mamá le dijeron que yo iba a ser pastor. Lo cual yo no entendía lo que era eso. Bueno, aunque en la niñez, de hecho, mi nombre viene, gracias le doy a Dios por mi abuela, por parte de padre, que me puso el nombre David. Y dijo, porque este se va a enfrentar como aquel pastorcito a muchos gigantes.
sea, tal vez ella vio algo que yo no me enteré hasta la adultez. Una mujer iletrada y una campesina, pero una mujer de oración. Amén. Y le doy gracias a Dios que ella lanzó en una palabra profética, porque al decir se va a enfrentar a muchos gigantes, no era que yo iba a estar solo, porque aquel muchachito de la Biblia se enfrentó al gigante y lo venció. Amén. Y uno trata de ser lo más precavido posible en las luchas, pero le doy gracias a Dios que en todas las luchas, no yo, Él ha salido vencedor. Amén. Yo no me acuerdo de ese evento de cuando mi mamá, y creo que fue alguien que era parte del ministerio de Cristo Viene, Gigi Ávila, que en paz descanse. Pero le dijeron eso a mi mamá y yo no sentí, pero en mí, a pesar de que era niño, mientras transcurrieron los años, que uno va teniendo quizás un poco de conocimiento de lo que es el pastor. Yo no sé tú, pero yo traté de desviarlo. Yo traté de irme por otra ruta y yo creo que aquel hombre se equivocó y yo no estoy llamado para esto. Mi paciencia siempre ha sido bien corta y estoy orando y me llegan 20 millones de situaciones difíciles porque es de la única manera en que obtenemos la paciencia. La paciencia es producto de los problemas. Pero yo decía, Dios mío, pero es que yo no puedo estar llamado para esto porque es que yo no tengo paciencia. Yo no soporto a la gente. Tú sabes, y yo siempre decía, para tú ser pastor, tú tienes que ser, como dice el americano, people's person, una persona de la gente. Y yo lo más que quiero estar es solo porque yo no soporto a la gente. Pero entonces, cuando fui aprendiendo, porque entonces yo llego a un punto de mi vida donde tengo que entender una cosa, tomo una de dos decisiones. O acepto el llamado de Dios o le huyo como un cobarde. Y cuando yo me puse, yo siempre dije, yo no soy de los que retroceden. Lo menos que yo tengo es cobardía dentro de mí. Entonces yo voy a tener que enfrentar este llamado. Pero al menos en mi caso, porque te estoy hablando del llamado porque hay un concepto equivocado en la mente humana que tenemos. Y es que muchas veces pensamos de que si Dios me hizo un llamado ahora, de aquí ahorita, pues yo lo tengo que estar ejerciendo. Entonces, esto no es así. Tú sabes, yo conozco mucha gente, mira, tienes un llamado pastorado y mañana están rentando un local y están comprando micrófonos y bocinas y después de 6 meses, pues fracasaron. Entonces, ahora hay un problema interno donde hay frustración y yo creo que Dios no me llamó a esto y yo no creo que no haya sido que Dios no te haya llamado. Yo entiendo que fue que te adelantaste muy rápido. Porque mi llamado fue a los 8 años, pero yo no lo vi ejercer hasta 27 años después. Que fue cuando entonces me vi que me estaban ungiendo al ministerio pleno. Ya yo había estudiado en el instituto, ya yo estaba preparándome porque ya yo dije, ok, no puedo seguir huyendo. Porque el problema es que mientras más le huía, peor me iba. Y yo sé que en esta área, tú y yo somos bien compatibles en esto. Que nosotros, por estar huyéndole al llamado, caímos gravemente enfermos. Entonces aceptamos ahora y entramos en la perfecta voluntad de Dios a través de su llamado, pero ahora estamos escrachados, como decimos nosotros, porque nos duele hasta la unción, como yo digo. Mira, Alex, hay algo que yo te puedo decir, aunque yo no sabía que tenía un llamado, sabía que había un propósito. Y yo me fui huyendo a ese propósito hasta el ejército. Estuve un mes un mes como que serviste, una semana activo. Y en esa semana activo me pasaron muchas cosas. Entre ellas, hubo una que cuando se formó Bosnia, el mismo día que se formó Bosnia, yo estaba en el médico y el médico me dijo, un teniente coronel me dijo, yo no sé qué tú haces aquí,
porque ciertamente tú no eres soldado de este ejército. Y me dijo, yo te voy a hablar como ministro, no te voy a hablar como soldado. Wow. Y me dijo, yo te voy a hacer un favor. Y empezó a escribir algo y lo puso en mi bolsillo izquierdo. Y me dice, eso se lo va a entregar a tu sargento. Y cuando me entregó el papel, que lo puso en el bolsillo, cuando yo lo abro y se lo entrego a mi sargento, era un list por 2 años. Con todo y eso, yo estaba fuera del evangelio, había cogido una pequeña pausa de esos que muchos cogen. Ujú. No era un sabático. No, no Eso era un no era. sabático, era una desobediencia total. Y entre esa desobediencia, Dios siempre estaba hablando y en eso caí enfermo, con una condición que hasta en el sillón de ruedas estuve, y siempre me hablaban de Job, y ya yo estaba cansado de Job, había dejado de leer la Biblia, y ahí fue donde Dios habló a mi vida y me habló de Job, él directamente, porque ya yo me había cansado. Por eso que yo digo que aunque no nos conocíamos para ese tiempo, pero nuestro background, nuestro antepasado es casi similar porque yo quedé paralizado en cama. Y después con el tiempo entendí que era, estás huyendo a lo que te llamé. Y yo te llamé para esto. Mira, yo me acuerdo, David, que luego de Dios hacer una obra y de levantarme, me fui para la universidad a estudiar de nuevo. Y estudié, la universidad secular, me estudié, hice mi carrera con planes de montar mi propio negocio cuando terminara mis estudios y cuando ya todo estaba literalmente cuadrado para yo poder empezar un negocio para mí. Yo literalmente escuché, y me acuerdo como ahora que fue en el oído derecho, escuché aquella voz que me dijo, no. Y yo me molesté, pero si estudié yo sabía que era Dios hablándome. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Yo conocí la voz de Dios y yo sabía lo que él me estaba diciendo que no, pero yo no estaba de acuerdo. Yo le dije, pero ¿cómo que no? Y entre mi capricho, porque no es otra cosa, dentro del capricho le dije, ¿y para qué tú me permitiste ir a estudiar a la universidad? ¿Para qué? ¿Para qué tú abriste esa puerta? Yo pude estudiar, le saqué en cara, me gradué con honores. ¿Y para qué tú me dejaste ir a la universidad a estudiar? Y volví a escuchar aquella voz que me dijo, porque era el deseo de tu corazón. Yo te llamé a estudiar, no era estudiar lo que tú estudiaste. Es tiempo de meterte en el instituto. Fíjate, Alex, hay algo y es que yo soy casi barbero, casi farmacéutico, pero lo único que Dios permitió que yo estudiara por completo fue su palabra. No lo entendemos. No, Por eso es que, mira, cuando la Biblia dice, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, es una gran realidad. Lo único que nosotros podemos optar por hacer es, como te dije, tomamos una de dos decisiones. O aceptamos el llamado de Dios y lo seguimos, o le huimos como un cobarde. El problema es que hoy en día yo le enseño a esa nueva generación que se está levantando de pastores o de personas que tienen el llamado al pastorado, que Dios me ha permitido simplemente decirle, tienes un llamado pastor. Yo les enseño hoy en día, hazlo a la buena. Porque no hay nada peor que tú llegar al llamado de Dios cuando literalmente tu cuerpo muchas veces no aguanta el empuje. Porque tú tienes una condición de salud que todavía tú tienes unas cuantas. Yo tengo otro paquete. Entonces muchas veces, y especialmente cuando nos toca esos días que predicamos, la gente no entiende que después que terminamos de predicar, nuestro cuerpo está muerto. Pero esas son las consecuencias de nosotros simplemente haber dicho, yo lo voy a ir a esto, a lo mejor Dios se le olvida, a lo mejor Dios entiende que se equivocó de persona y me deja quieto y llama al otro que está al lado mío. Nosotros nosotros vamos a llegar al ministerio si tenemos el llamado. Yo siempre he dicho que los llamados no son quitados. El talento Dios te lo quita, pero el llamado Dios no te lo quita. Entonces vamos a llegar al propósito de Dios o con buena salud
o con poca salud. Pero de una manera a la otra, nosotros vamos a hacer aquello a lo cual Dios nos llamó. Es difícil obedecer. No Oh, imposible, yeah. Oh, yeah. es difícil. Y este caminar es de mucha lucha y mucha obediencia, porque la gente que no entiende sobre lo que es el pastorado, que es doloroso, aunque nos rodeamos a veces de muchas personas, la soledad llega a nosotros. Oh, yeah. Porque nosotros le prestamos la atención a que muchas personas lloren delante de nosotros, le damos consejos. Pero yo, por lo menos yo le doy gracias a Dios porque Dios te puso en mi camino y yo he podido Amén. hablar contigo y tú conmigo. Pero ¿y aquel pastor que no tiene a nadie con quien habla? Exacto. ¿Dónde está el estado mental de ese pastor que no se desahoga con nadie? Yo estuve leyendo una vez en una información donde había muchos pastores que estaban llegando al suicidio. En eso me tocó dar clase en un instituto y yo hablé sobre la quemazón cerebral. El pastor se pone los zapatos del que va a dirigir, del que va a hacer, aún hasta guiar la guagua, y no hay quien le ayude en ocasiones. Y a veces nosotros tenemos hermanos en la iglesia donde están preparados, pero no aceptan el llamado. Y entiendo yo que están en peligro, Ya. porque están renegando a lo que Dios los puso a hacer. Exacto. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque si estamos hablando de esto, yo estuve leyendo un reportaje recientemente que decía que aproximadamente 1.700 pastores al mes renuncian al pastorado. Estamos hablando a nivel mundial. 1.700 pastores renuncian a la posición pastoral. Y entiendo que es por esa misma razón. No, nos hemos quemado, hemos dejado, como decimos nosotros, el pellejo en esto. Y muchas veces no tenemos esa mano de que nos pueda ayudar. O simplemente, como tú estabas diciendo, no tenemos ese hombro donde nosotros podemos recostarnos y decirle, sabes que no puedo. Yo necesito que alguien me escuche porque la situación del pastor es que el pastor tiene que escuchar a todo el mundo. Y muchas veces nos encontramos en la situación de que tenemos una congregación que tenemos que pastorear, tenemos una congregación que tenemos que estar dispuestos para ellos, pero también están miembros de otras iglesias que nos llaman y yo siempre he tenido una problemática con esto porque yo les digo, claro, ve donde tu pastor. Es que yo he tratado, pero mi pastor no se quiere reunir conmigo, mi pastor dice que no tiene tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los dejamos, los abandonamos. También están los que no van a ninguna iglesia, pero cuando nos llaman tenemos que estar disponibles para ellos. Tenemos a la familia. El que trabaja, trabaja. Tú y yo no, porque tú y yo no tenemos derecho a decir que estamos cansados, porque supuestamente tú y yo no trabajamos. Así que yo he tenido gente que me han dicho, pastor, ¿cómo que usted está cansado si usted no trabaja? Porque realmente, aunque tenemos una incapacidad que nos ha llevado a tener unos beneficios, pero la gente piensa que el pastorear en sí no lo ven como un trabajo. Entonces, yo no sé cómo lo pueden ver porque obra de caridad no es. El médico se prepara por cierta cantidad de años, estudia para ejercer. Nosotros los pastores estudiamos una cantidad de tiempo, pero para cada estudio y para cada mensaje tenemos que estudiar Oh, yeah. y Oh, presentar, yeah. que es lo que la gente no ve. A veces tú para desarrollar una hora de un estudio tienes que estar leyendo por espacio de 5 días Yeah. para poder dar una clase de una hora. Y eso es para dar una predicación que es lo más sencillo. Cuando es el estudio bíblico, nos toma mucho más tiempo. Por lo menos yo cojo
Yo tengo colección de Biblias y saco libros para poder hacer estudios. Diferentes versiones. Sí. O sea que no es malo utilizar otra versión que no sea Reina Valera. Ay. En ese tema lo que sucede, lo que sucede es que la gente se ha atado a la versión Reina Valera porque es la que le enseñaron. Exacto. Yo en lo personal, y esto es un anuncio no pagado, hago la versión pechita que para mí va a la versión más antigua. Ok. Mira, yo me río, yo te tiro esto para tirarte al medio, para reírnos un ratito. Por cierto, en nuestro programa queremos hacer algo que es tan informal para ustedes que nos van a estar viendo. No es algo que ya tú ves, no tenemos ningún libreto, no tenemos nada. Lo que queremos es dialogar temáticas dentro del pastorado, dentro de lo que vivimos en la iglesia, dentro de nuestra vida social. Y dice la pregunta, lo cual yo sé que no es pecado leer otra versión. Es que hay pastores que no aceptan otra versión si no es Reina Valera, porque cada versión pierde algo dentro de la traducción. Entonces yo tuve una persona en esta semana que me preguntó, pastor, usted usa otras versiones, pero en esa versión no se perdieron ciertos versos. Y yo le dije, sí, pero ¿cuántos versos se habrán perdido dentro de la traducción original a la Reina Valera? Porque de eso nadie lo habla. Pero se tuvo que haber perdido algo. Mira, tuve a alguien hace un par de semanas atrás, tuve un amigo que estaba hablando conmigo y dentro de los temas que a veces hablamos a veces 4 cosas. Él me estaba diciendo que estaba hablando con creo que un judío, creo que era. Y él le dijo, ustedes tienen una traducción equivocada de una palabra dentro de la escritura. Y él le dijo, ¿y cuál? Pues que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a un rico. Él dijo, en el original no dice que es camello. Y él le dice, pero ¿y por qué utilizaron entonces un camello? Y él dijo, porque era la palabra que más asemejaba a la palabra original. Pero en el original lo que estaba diciendo, y para mí tiene todo el sentido de la palabra, en el original él le dice, el original lo que estaba hablando era de que cuando un barco grande llega, la soga con la cual se amarra el barco en el puerto, en el original lo que estaba diciendo era que es más fácil que esa soga, que es como así de ancha, es más fácil que esa soga ancha entre por la aguja, por el ojo de un alfiler a un rico. Pero alguien le quiso poner que era un camello. Lo adornaron. Lo adornaron. Por eso yo digo, o sea, nosotros tenemos que decir, ay, pero ¿cuál es la Biblia más? ¿Cuál es la Biblia que es la perfecta? Bueno, pues tendríamos que aprender a leer la original. Porque cada vez que traducimos algo en otra versión, siempre se va a perder algo porque estamos trayendo un lenguaje que es más al de ahora, más actualizado. Y mira, yo hago lo mismo que tú. Yo cuando voy a predicar, yo trato de leer el mismo verso dentro de todas las diferentes versiones que hay para poder entenderlo. Me ha ayudado mucho, por ejemplo, Reina Valera nos enseña de que el hombre peca por su propia concupiscencia. Y mira, yo por muchos años me arrancaba el pelo. Digo, no tengo ahora, pero en aquel tiempo tenía. Y yo me jalaba el pelo que tenía. ¿Pero y qué es esto? ¿Pero y qué es esto? Entonces, cuando tú lees el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, te dice, porque el hombre peca por sus malas acciones o por sus malos deseos. Pero ¿y por qué no me pusieron eso en Reina Valera desde el principio? Y no estamos criticando a Reina Valera, lo que estamos tratando de traer una comparación. Mira lo que yo le digo a la gente cuando llegan y se convierten a Cristo. Yo le digo, lee Reina Valera porque es la más que se usa, pero siéntate con una versión un poco más moderna y pon la paralela. Si leíste un verso aquí, léelo acá, para que lo puedas entender un poco más claro y pueda haber más fluidez dentro de tu cabeza para poder predicar la palabra del Señor o para poder aprender de ella. Es que la gente se ha atado porque le ha enseñado Reina Valera, cuando en realidad hay otra Biblia. De hecho, tengo la Biblia Las Américas, que tiene los libros deuterocanónicos, y la leo también. ¿Quién criticaba a Gigi Ávila, que predicó tantos años por la versión Las Américas? Nadie lo criticaba. Y entonces, pero nos hemos cerrado porque esa es la que usan los evangélicos, los pentecostales. Pero es que yo soy evangélico, soy pentecostal Exacto. y puedo leer
todas las Biblias que salen. Y no hay una sola Reina Valera, porque hay unas cuantas versiones diferentes de Reina Valera. Porque Reina Valera la que utilizamos nosotros en 1960, pero está la 1901. 1960 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero 1901 dice, en el principio crió. Y yo siempre he dicho que criar requiere mucho más esfuerzo que crear. Dios te bendiga, Dios te guarde, porque seguimos este tema en otro momento. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente, con el pastor Alex Valentín. 787-245-4393. Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el pastor David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.